En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura y Fernando Calmel del Solar. Hablemos de Políticas Públicas. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Hoy, sábado 18 de septiembre, nos reencontramos en nuestro programa Hablemos de Políticas Públicas. Estamos, como todo sábado, en la co-conducción con Gustavo Nakamura y en las emisoras de Cajamarca en Radio Frecuencia, Radio Onda Popular de Cajamarca, con sus filiales en Chota, Cutervo, Bambabarca, Hualgayoc, Santa Cruz, San Miguel y Cutervo. Chubur también nos acompaña desde Cajamarca. En Radio Huánuco, en Huancavelica, gracias a Telecadena Canal 4. En Lima, gracias a Radio Estelar, Radio Municipal. En Puno, en Visión TV, Canal 7. Y Radio Visión 95.5. En San Martín, gracias a Radio Huánuco Digital y Canal Más Uno Televisión de Moyobamba. Muy buenos días con todos. Estamos acá y le doy paso en estos momentos a nuestro co-anfitrión, Gustavo Nakamura. Por favor, Gustavo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. Buenos días, George. Gracias por siempre invitarnos, ¿no? a este espacio. Me alegra verte en la cabina, sano y salvo y libre de COVID, Fernando. Eso es lo que más importante. Y me alegra mucho después de tu estancia también en Medellín. Así que con ganas de empezar este programa para seguir conversando, ¿no? Sobre las políticas públicas y sobre lo que acontece en el país, ¿no? Que es tan preocupante, yo diría. Bueno, por supuesto, Gustavo, y les presentamos nuevamente a Jörg Denner, director de la Fundación Friedrich Naumann para los países andinos, quien hace posible que podamos estar comunicándonos con ustedes hoy como todos los sábados. Jörg, bienvenido. Gracias por la invitación, como siempre es un honor, gracias. Bueno, Jörg, cuéntanos, ¿cómo estás viendo la situación? Estuvimos por Colombia, vimos un poco cómo van las cosas en los demás países. ¿Qué le puedes contar a las personas que nos escuchan hoy día acá en el Perú? En Colombia la sorpresa fue que todo es abierto y la gente no está no vive en tan miedo y pánico como acá en Perú. Tú estuviste también allá y pudimos ir a restaurantes no solamente con una mascarilla, está bien, más relajada, y la situación está bien, la gente estaba vacunado. Entonces, cuando regrese a Perú, siempre con 2 mascarillas, también en la calle, pero en la calle no puede pasar nada si está en aire abierto, pero es así. Creo que el nuevo gobierno, espero que va a aprender sus lecciones de los errores del pasado. Esperamos todos. Efectivamente, en Colombia ya la vida está casi restituida. La mascarilla, como dice Jörg, es solamente un elemento de prevención. Y las actividades económicas ya están todas dando al 100% de sus capacidades. Gustavo, tú no estuviste por ahí, ¿qué te han contado? Bueno, a mí me han contado que han tenido un encuentro fructífero, ha habido varias estrategias que se están diseñando a nivel de países andinos. Nosotros tuvimos un programa, el programa pasado, donde tuvimos la suerte de entrevistar a hermanos colombianos y a gente de Chile para que nos cuente sus experiencias, ¿no? Y en ese momento, la verdad, yo decía, se está gestando algo interesante, cosa que no se había dado en otros momentos, ¿no? Pero hay un punto sumamente importante, Fernando. Fíjate que, curiosamente, nos tocó entrevistar al hermano país de Chile, que ya pasa por una asamblea constituyente, ¿no? Y ya tiene esta situación de incertidumbre, tan incertidumbre que incluso quieren cambiarle el himno, los hermanos chilenos quieren cambiar, bueno, los que quieren hacerlo, no digo todos los hermanos chilenos, y nos contaba también de Colombia la situación de las elecciones que vienen, las elecciones presidenciales y congresales el próximo año. Y nosotros estamos fritos, pues, ¿no? Nosotros ya sabemos cuál es nuestra situación, estamos en el medio, ¿no? Ya tuvimos una elección,
Ya tenemos un presidente y un gobierno que ya se sabe la tendencia que es, aunque las personas que nos escucharán en Cajamarca dirán, bueno, pero ustedes tienen una opinión, o sea, respeten la opinión de todos aquí en este programa, pero estamos en el medio, creo yo. Chile está en camino ya a una asamblea constituyente, no el poder, eso es importante decirlo, no tiene el poder como pensábamos, tan fuerte como aquí se viene haciendo y pensando. Entonces, creo que fue interesante escucharlos, ver ese parecer, pero también en el país ha pasado de todo, ¿no? Mientras que ustedes no estaban, hemos visto el tema de que ha muerto este señor, por decirlo así, para que no se sientan mal aquellas personas que todavía lo consideran, al señor Abimael Guzmán, ¿no? Ha muerto el líder de Sendero Luminoso. Yo digo, ha muerto de forma, y no sé qué piense yo, pero yo creo que lo que ha muerto es el cuerpo probablemente de él, no ha fallecido el cuerpo, pero como hay una imagen clarísima y que durante todo este tiempo se ha repetido en la televisión, es cuando él señala su cabeza, pero su pensamiento creo que está más vigente que nunca en muchas zonas de nuestro país. Y esto es culpa de nosotros como peruanos que hemos dejado que los últimos 20 años el comunismo y la ideología marxista y por lo tanto todas estas tendencias que ellos tienen, hoy prácticamente algunos dicen que están en Palacio, nosotros solamente podemos decir que muy fuertemente está actualmente en nuestro país. Murió el líder, pero lo que no ha muerto es el pensamiento Gonzalo, definitivamente. Y estamos en una situación muy complicada. Y sumado a eso que nos pasó, sigue la novela del señor Bellido y lamentablemente a la señora Chirinos, a la congresista, este acoso que ha recibido, e incluso la carta notarial que el señor Bellido ha mandado, ¿no? Increíble lo que estamos viviendo. Y lo que más me sorprende es que las personas de izquierda no se indignan cuando se trata del señor Bellido cuando habla de una congresista. Pero si fuera de izquierda la persona agredida, ahí sí se ofenden, ahí sí todas salen a marchar. Pero las ONGs, ¿dónde están todas estas que se han indignado por esta situación que ha pasado en el país? Creo que dos ejemplos concretos que está viviendo el país. Y bueno, es lo que tenemos, esta es la situación, vamos a ver hacia dónde encamina el proceso. El presidente Castillo ya se encuentra en la ONU, ¿no? Entonces vamos a ver qué hace Washington, D.C. con el nivel de inglés y el discurso que nos presentará o sorpresas que tendremos. Eso creo que los radioescuchas tienen que tenerlo muy en cuenta que el país está viviendo. No sé, George, ¿tú qué opinas? De repente tú como extranjero puedes tener una visión mucho más amplia, ¿no? Gustavo, tienes absolutamente razón. Mira, nosotros los alemanes en los 70s también teníamos un problema con un terrorismo de izquierda. Y solamente pudimos ganar contra este porque la sociedad, los ciudadanos y los ONGs organizaron movimientos en contra. Y exactamente lo que tú dijiste, para mí es un milagro. Mira, el último noviembre la gente estaba marchando en la calle por una cosa que fue casi constitucional, pero se puede tener otra opinión contra el gobierno con Merino, es absolutamente correcto, pero ahora sabemos que esos insultos que tú mencionaste contra la congresista, es absolutamente claro que algunos congresistas tienen un vínculo con el terrorismo. ¿Y qué pasa? Nada. La gente está aceptándolo. Parece, porque nadie hace nada. Y también los ONGs. ¿Dónde están los ONGs que están luchando por la libertad, por el Estado de Derecho, por derechos humanos? ¿Dónde están? ¿No? Por lo menos nosotros no podemos verlos. Pero no es democracia. Democracia solamente funciona si la ciudadana y la sociedad participa en la democracia. Ese es importante saber. Democracia no es solamente políticos y no es solamente hacemos o votamos cada 4 años. No, tenemos que vivir de la democracia cada día y luchar por la democracia.
Perfecto, perfecto, York. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente. Y es por ello que en el programa, ahora nos vamos a ir a unos comerciales, pero después tendremos a Abel Dongo, desde Arequipa, quien es un líder gremial de la micro y pequeña empresa, para que nos cuente un poco cómo estas políticas están afectando a los micro y pequeños empresarios. Y después tendremos a Miguel Ibarra para que nos explique un poco de qué se trata la Asamblea Constituyente, qué es realmente lo que se está proponiendo desde el gobierno. Muchísimas gracias, George, por estar con nosotros, a la Fundación Frederick Naumann, por hacer llegar este programa. Gustavo, nos vemos después del corte comercial. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Bueno, amigos, estamos de regreso en su programa Hablemos de Políticas Públicas. En esta ocasión nos encontramos con Abel Dongo, que es coordinador regional de MIPES Unidas del Perú desde Arequipa, además de presidente de APMEGA, la Asociación de Imprentas y Gráficos de Arequipa. Abel, muy buenos días. Gustavo, acá estamos. Abel, para que le tengas ahí las preguntas necesarias. Empiezas tú. Empiezo yo. Abel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Perdona que te haya interrumpido a veces el tema del Zoom. Muy buenos días. Bueno, tú estás en el extranjero, ¿no? Siempre diríamos, vamos a empezar con esa bromita que sea, pero no, estás ahí en Arequipa. Lo primero que quisiera preguntarte, y esto es importante, ¿no? Muchas veces en el sector privado se ha satanizado la actividad gremial, ¿no? O no se ha sabido llevar adecuadamente. Pero hoy creo que más que nunca los gremios son muy importantes, los gremios, los sindicatos. ¿Cómo se está viviendo esta situación ahí en Arequipa, las MIPES, el tema económico, la reactivación económica, la famosa reactivación económica que estamos soñando todos? ¿Cómo lo están sufriendo ustedes? ¿Y cuál es el rol que están teniendo los sindicatos en este momento o los gremios? Ante todo, primero, saludarles, Gustavo, y creo que el rol ahora de los diferentes gremios, asociaciones o sindicatos es muy importante. Y nosotros te voy a conversar un poco del rol de las MIPES Unidas. Nosotros estamos dando un concepto diferente de lo que han sido las asociaciones o los gremios. Dentro de la participación directa, en los viajes, estar en el mismo centro del problema. El que habla es empresario en el rubro de la industria gráfica, más de 35 años. Y con estos 35 años nos da, entre comillas, esa facultad de conocer los altos y bajos que ha tenido las empresas. Y nosotros nos hemos encaminado este camino de la dirigencia de nuestro sector para apoyarlos, porque nos hemos dado cuenta que muchos de los que existen solamente son protagonistas solamente en momentos de coyuntura política, hablemoslo claro, ¿no? Cuando hay elecciones, pero no ven cuando hay la necesidad, la importancia de todo el tiempo, porque los problemas no solamente es en elecciones, para que nos escuchen. Nosotros estamos caminando antes, durante y que pretendemos estar el después, para que nosotros seamos los portavoces de esa queja que tiene nuestro sector, no solamente de la industria gráfica. Estamos empapando también de los problemas de los diferentes sectores. Hemos hecho unos pequeños viajes a provincias, hemos salido a las periferias, hemos conversado con diferentes sectores, desde una simple bodega y con industrias industrias más grandes. Justamente hoy día estaba conversando con un gerente, un personaje que maneja su sector en turismo, y me dice,
solamente con un gesto. Y le digo, amigo, ¿cómo está su sector? Ahorcados. Pero ¿sabes qué? Me dice, solamente nos falta que nos levante el cuello y estamos muertos. Y no solamente el sector turismo, los diferentes sectores están en ese problema de muchos ahorcarse financieramente, irse a la quiebra porque no hay protección de parte o ayuda de parte del Estado local, regional y menos central. Y lo que nosotros queremos es hacer la especie de un portavoz o una persona que sea el mediador para llegar al gobierno. Y esperemos que sea posible. Perfecto, Abel, perfecto, efectivamente, ¿no? Efectivamente, tú te has caminado a Arequipa, estuviste por Lima el fin de semana. Cuéntanos, o sea, las personas que nos escuchan ahora en Cajamarca, en Huánuco, seguramente también son micro y pequeños empresarios que nos están escuchando de los mercados, desde sus restaurantes, están empezando a trabajar ahora temprano sábado. ¿Qué crees que pueden hacer ellos para salir adelante? ¿Cómo ves qué oportunidad existe o si existe alguna oportunidad con el gobierno que tenemos ahora? ¿Y qué les podrías recomendar para que aguanten esta crisis? Mire, muy jocoso puede sonar a lo que les pueda decir. Si salimos de esta situación, de la pandemia, de la coyuntura mundial de la economía, creo que lo que se nos viene adelante podría ser, entre comillas, un poco mejor. Pero los empresarios, los microempresarios, siempre hemos tenido retos. Hemos salido de peores situaciones, pero no tanto como lo que se está pasando ahora en lo que es en salud. Pero a veces nosotros pedimos al menos un poquito, o al menos que se nivele de parte del gobierno las ayudas, puede ser en préstamos, o al menos incentivos, inversión, que no existe. Pero nosotros como empresarios estamos viendo algunos retos. Pongamos estrategias de asociación. Algunos están terciarizando algunos productos porque, pongamos, ya muchos han dejado sus locales. Los han llevado a sus hogares. Y el 90% de muchos de los sectores son familiares. De repente, acudir a lo que es en casa, si hay la oportunidad de poderle poner su taller o su producción, y lo virtual. Nosotros somos una generación que no estamos muy pegados a lo virtual, pero tenemos hijos que nos pueden ayudar, hasta el más pequeño, en verdad, que nos dan a veces ejemplos de cómo salir adelante. Y yo creo que la asociatividad y el conversar y buscar y seguir saliendo a los mercados, porque no estamos esperanzados mucho ya del gobierno, nunca lo hemos estado, y seguir adelante. No queda otra. Creo que este término no queda otra. Lo hemos dicho muchas veces a muchos de nuestros asociados y colegas. No queda otra. Para seguir adelante. Bien, Abel, he escuchado una frase tuya que la última que acabas de decir, y a veces la percepción que se tiene es el no queda otra, como que ya, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué nos queda, no? ¿No? Ya, pues bueno, ya lo hecho está. Pero yo creo es importante que nos gustaría que nos digas, y regresando a la primera pregunta que te dije, ¿no? La actividad gremial. Algunos, lamentablemente en el Perú, piensan que hablar de actividad gremial o sindical, voy a hacer en este caso sindical, lo asocian a temas colectivistas y que por ahí que se infiltran y hay manifestaciones en contra de las libertades, algunos tienen miedo y algunos piensan que está muy vinculado al socialismo, ¿no? Nada más erróneo, porque el derecho a la protesta justamente, o el derecho a la protesta al reclamo de algo que es justo, es justamente la libertad, que te permite, en este caso, en este momento, una constitución que tenemos, una constitución que te da esa libertad para poder opinar. Si no, no estaríamos hablando en este momento de esta forma, nos cortarían incluso esta señal en este momento, a lo mejor nos van a cortar en algún momento, no lo sabemos,
pero no habría esa libertad de una opinión, no necesariamente a favor o en contra del gobierno, sea el gobierno que esté. No estoy hablando del señor Castillo en este momento, pero yo sí tengo una sensación o una percepción de que la actividad gremial va a ser golpeada y la actividad sindical puede ser mal utilizada. ¿Cuál es tu percepción sobre ello? ¿O ya se está trabajando algo sobre eso a lo mejor y la gente está pensando que ya los están atacando de alguna forma, a lo mejor en este momento? La mejor forma de subsistir de cualquier gremio, asociación, sindicato es el fortalecimiento. Todos vamos a hablar sobre ese punto. Si nosotros estamos fortalecidos, estamos unidos con muchos de los gremios, vamos a estar fortalecidos. Y en lo que tú comentas al respecto, muchos de los, ahora, con esta política que ya entró, hay insinuaciones de querer infiltrar o enviar personajes para querer un poco, no poco, para querer manejar los sindicatos y los gremios, donde años atrás no tuvieron ni siquiera la delicadeza o la percepción de siquiera tener alguna participación o quererse involucrar. Ahora lo quieren hacer. Mandar a personajes para un poco para provocar, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas? Te podemos facilitar esta forma, pero permíteme ser parte de. Y nosotros conversando con muchos de los asociados, ¿permitiremos nosotros esto? Muchos de ellos nos dijeron que no. A las asociaciones, a los gremios, no lo cuesta, porque no, para mí el puesto de la asociación de ADMEGA, del ser presidente, nosotros no nos queremos enclaustrar y estar de por vida aquí. Pero si hay una participación que estamos sondeando, ya estamos viendo, como dicen muchos de los asociados, si viene que venga con una credencial y que sí tengamos un respaldo, ¿por qué quieren entrar al gremio o al sindicato? El por qué. Si tú no lo hiciste antes, ¿por qué ahora? ¿Cuál es el motivo? Y ya podemos entender cuál es el motivo. Estamos hablando. Perfecto. Y esto, bueno, yo lo estoy comentando esto porque lo estamos viviendo personalmente, como asociación y como gremios. Justo eso, Abel, o sea, es importante lo que dice, o sea, hay acciones de personas, no, según lo que nos dices, que dicen estar relacionadas al gobierno y que están tratando de entrar a los sindicatos, a las organizaciones de los mercados, de las galerías y a los gremios, ¿es así? Sí, porque ¿qué se llama? Una forma, tú sabes que todo el mundo necesita ahorita un efectivo. Nuestra asociación necesita un lugar donde poder trabajar tranquilamente, lo que estamos pidiendo muchos años ya, tener un parque industrial para nuestro sector, y no solamente nuestro sector, sino a los diferentes sectores. Y con ese concepto están entrando a decir, ¿sabes qué? Nosotros sí podemos llegar, pero permíteme yo ser partícipe de tu gremio, de tu asociación. Pero si no me das la fórmula, o sea, Fernando, tú me dices, Abel, permíteme, yo te voy a dar, yo tengo la conexión para llegar, pero ¿cómo? Si nosotros estamos ya años y no estamos llegando, dame la fórmula. No, pero primero permíteme que yo sea parte de. No te puedo, pues yo sé las bases, los asociados tienen que en asociación recién ingresar, no es que porque tú quieras entrar, ¿no? Claro, en pocas palabras o sea, hay actores del gobierno que te están diciendo, yo te voy a remodelar tu casa, pero primero tienes que ponerla a mi nombre. O sea, regalarle la casa, más o menos es lo que están diciendo, ¿no? O sea, eso va contra las estructuras gremiales y sociales de las que seguro mucha gente que nos está escuchando lo tiene muy claro. Gustavo, para terminar la entrevista, una última pregunta para Abel.
Yo, Abel, primero felicitarte, ¿no? Por lo que estás haciendo, ¿no? Creo que hay que reconocer la labor que están haciendo los gremios y en general todo lo que están buscando y luchando para que esto sea algo justo para ustedes. Pero tengo una pregunta fundamental, ¿no? Y es si tiene que ver con la política, definitivamente. Arequipa se caracteriza, obviamente, por tener una solvencia grande, ha tenido gracias a la minería y también a mucho al turismo y a diversas, tipos de empresas que hay, como tú también lideras una de ellas. ¿Tú crees que en este momento el arequipeño, ¿no? Siente un arrepentimiento del voto que ha tenido? Porque ha pasado ya 45 o 50 días y la sensación que se tiene según las encuestas, ¿no? Es que bueno, o sea, parece que en el sur, Arequipa, Cusco, Puno, prácticamente siente que al presidente Castillo no les están dejando trabajar. ¿Cuál es la percepción del microempresario, de la pyme? Tú mismo como líder de ese gremio, ¿realmente hay una decepción o todavía hay esperanzas? ¿Cuál es el termómetro real sobre la gestión actual del actual presidente? Mira, yo te voy a responder como empresa y como empresario. En nuestro sector siempre nosotros nos hemos hasta jactado de decir que somos el termómetro de la economía del país, de la región. Si a nosotros nos va bien, tenemos publicidad, afiches, folletería, en todo. Va a venir una persona que va a venir para hacer un buen cumpleaños, un buen matrimonio. Ese boom que tiene la otra parte, nosotros lo captamos y eso lo percibimos. Pero en este momento no hay de eso. Este termómetro está ni a la mitad, más abajo que abajo. Y mira, nosotros como empresarios tenemos dentro de las conversaciones que se han tenido con muchas personas, tienen mucha decepción. Pensaron que iban a cambiar este gobierno para bien, pero tienen una gran decepción. ¿Por qué? Yo les comentaba y les decía, mira, nosotros alguna vez también me lo comenté con Fernando y con muchos de los colegas de los diferentes gremios a nivel nacional. Nosotros como empresarios, mira, para tener un gerente o ser yo administrador de una empresa, me capacito e investigo a la otra parte. Para yo investigar a la otra empresa, busco los niveles, qué le falta, cuál es su punto débil, dónde voy a aplicar la fuerza económica, dónde voy a capacitar al personal. Y los políticos sucede lo mismo. Saben la situación del país, saben cómo está, de qué adolece, y no se están mandando a la piscina en vacío. Este gobierno, durante la campaña, antes, sabía cómo estaba la situación, y entre comillas, debió saber qué normas, qué aplicaciones dar, y tener su vitrina de ministros, técnicos, toda la gente que iba a salir al campo para la mejora de la economía. Pero al momento solamente escuchamos, convocaremos, buscaremos, creen todavía que están en campaña. Y el Perú y los micro y los pequeños empresarios no estamos para eso. Si un gerente o un administrador no nos sirve para una aplicación inmediata ya, lo votamos. Si no hay esa percepción de parte del gobierno que hay un aliciente, algo que pueda mejorar, yo te pregunto, ¿hay algo que al menos dé esperanza a las micro y pequeñas empresas? A todos los sectores. Ninguna. Y no podemos estar en teoría. La teoría suena bonito. Con decirnos, estamos reactivando con 4,000 puestos de trabajo. El presidente, por favor, un empresario puede decir 4,000. ¿Y cuántos microempresarios a nivel nacional somos? Millones. Efectivamente. Y que se quiera llenar la boca con 4,000, ni siquiera 100,000. O sea, por favor, me parece que eso es una burla para nuestro sector, para las personas del pueblo, para lo que él dice del pueblo. Creo que debería de tener un concepto más amplio
y saber de la realidad de las micro y pequeñas empresas, saber la realidad de las necesidades de los lugares alejados del Perú. Acá en Arequipa hay mucha necesidad. Gustavo, si nos ponemos a hablar de los diferentes sectores, hay muchas quejas que han dado la esperanza, pero no tienen ya esa esperanza. Cada día más que pasa, su esperanza se está decayendo más. En vez de querer, no, sí creo que hay esta salida. Sí, en este mensaje me parece que sí puede haber, porque lo están poniendo en práctica. Mira, en Lima ya pusieron en práctica tales obras, en Arequipa tantos. Sí, ya nos va a llegar, pero no hay eso. Gustavo, es una decepción completa. Perfecto, Abel, muchísimas gracias. En verdad lo que nos dices es, como dices tú, el sector de ustedes es el termómetro real de lo que viene sucediendo y efectivamente, desgraciadamente, no se ven acciones en lo que han pasado de ningún tipo. Esperemos que eso cambie cuanto antes y te agradecemos, Abel, por haber estado con nosotros. Nos vamos ahora a una pausa comercial y regresamos con Miguel Ibarra para hablar sobre la Asamblea Constituyente. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué debemos hacer respecto a lo que propone el gobierno? Nos vemos en unos momentos. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Bueno, amigos, estamos otra vez de vuelta acá junto a Miguel Ibarra. Él es politólogo y, como siempre, al lado de Gustavo Nakamura, que está co-conduciendo en estos momentos desde su casa por temas de COVID. No es que tenga COVID, sino que tenemos que cumplir con los protocolos. Gustavo, la pelota para ti. Muchas gracias. No, el que podría tener que oír es tú, que has ido de viaje. Por favor, las cosas claras. Bueno, Miguel, qué gusto tenerte en nuestro programa en Hablemos de Políticas Públicas con Fernando Keimer, gracias a la Fundación Félix Naumann y a Red de Comunicación Regional. La pregunta del millón que te tengo que hacer, Miguel, y tú conoces muy bien esta situación, es el famoso spot que ha comenzado a salir de la Asamblea Constituyente, ¿no? Por un lado, Perú Libre te dice que respetará la Constitución, ¿no? Comen como ricos, ¿no? En Palacio gastan bastante, visto, según lo que se sabe, pero también hablan de un cambio del modelo y han comenzado la recolección de firmas, ¿no? Porque no, para que se dé una Asamblea Constituyente. Por otro lado, hay una iniciativa también de Lucas Gersi, que dirige y promueve todo ello y viaja por las regiones para recolectar las firmas por no a esta asamblea, para evitarlo. Estamos llegando a un momento de crispación política bastante alta, ¿crees tú? ¿Es posible esta asamblea constituyente? ¿La Constitución lo permite? ¿O prácticamente ya estamos listos para agarrar maletas y el último apague la luz? ¿Cómo te ha gustado? Gracias por la invitación. Bueno, hay que ubicarnos o contextualizar el escenario, ¿no? En principio, la propuesta es política, es movida por una propuesta partidaria que tuvieron en tiempo de campaña, pero lo real y lo concreto es que la Constitución no permite la convocatoria de una asamblea constituyente. Eso es lo real. La Constitución ha sufrido cerca de 23 o 24 reformas en los últimos años de su dación, y todas se han hecho en el marco del debate del Congreso de la República. Es el Congreso el que ha planteado todas las reformas a los artículos de la Constitución. No se ha necesitado una asamblea constituyente porque recordemos que además históricamente todas las asambleas constituyentes que hemos tenido, todas han sido convocadas por gobiernos de facto. Es decir, se han realizado, se han ejecutado cuando no había una gobernabilidad democrática en el país. Entonces es un tema que históricamente hay que recordarlo, ¿no? La del 93 fue igual, la de 79 fue igual, ¿no? La de 33 fue igual. Entonces estamos en escenarios pues, que están fuera del contexto constitucional. Ahora,
Los ciudadanos sí pueden presentar, evidentemente, con un número de firmas propuestas e iniciativas de reforma de ley, pero es el Congreso de la República la última instancia en aprobar si el proceso va o no va. En este caso, la Constitución, como te digo, no tiene ningún artículo que establezca la convocatoria a una asamblea constituyente. Por lo tanto, habría que crear el artículo, la puerta, digamos, de ingreso para poder plantear la reforma. De otro lado, sí existe en el Congreso muchas iniciativas de ley. Una de ellas se debate, creo que el día de hoy, que es sobre el tema de la cuestión de confianza, una ley de interpretación. Algunos dicen que debería ser una ley de reforma constitucional más que una ley de interpretación. Pero también hay proyectos de ley, como presentó el congresista Anderson, si mal no me equivoco, hace poco, mediante el cual está planteando que el propio Congreso inicie un proceso de reforma constitucional desde su propio fuero. Entonces, digamos que hay dos escenarios. El Congreso sí lo puede hacer, porque es el Congreso, ¿no? Pero desde afuera, ni el Ejecutivo ni los ciudadanos pueden plantear una asamblea constituyente. Bueno, entonces, el Congreso, Miguel, a ver, ¿para qué? Porque el Congreso tiene muy mala reputación, ¿no? El Congreso peruano son los representantes en la ley, representantes del pueblo, de todos nosotros. Claro, habiendo tantos partidos políticos y tantos candidatos, es muy difícil que por el que votamos nosotros llegue, ¿no? Es casi imposible. Entonces, ya es de por sí natural que no nos sintamos representados por el congresista A o B. Y eso es lo que están aprovechando para decir que el Congreso no tiene una legitimidad, que no representa realmente al pueblo. ¿Eso es cierto o cómo lo ves tú? O sea, ¿qué podemos trabajar para que, como dices tú, el Congreso, que tiene la capacidad de hacer las reformas, pueda hacer las reformas adecuadas, que sí son necesarias en la Constitución, como creemos? ¿O tú cómo lo ves? ¿Hay que cambiar completo? ¿Hay que cambiar algunas partes? ¿O simplemente dejarla como está? Bueno, para empezar, todos los parlamentos del mundo sufren de ese mal endémico que es el desprestigio propio del actuar de sus legisladores o representantes. Eso es un mal exclusivo del Perú. En todas partes del mundo los parlamentos no son muy populares. Pero lo real, lo concreto, es que la elección de los congresistas que llegan al Poder Legislativo son a través de elección democrática. No son impuestos y en realidad son elegidos. A partir de su legitimidad está, digamos, totalmente, es legal, es legítima y representa la voluntad popular porque han sido elegidos por el pueblo. Entonces, de ahí a que el parlamentario no colme las expectativas que piense el elector que debe colmarlas es otra cosa. Y eso se debe no a la composición del Parlamento, sino a los partidos políticos que son los que postulan a los candidatos que llegan al Congreso. Entonces, habría que los partidos tendrían que hacer un mea culpa, los mismos que se movilizan hoy, y decir, oye, ¿a quién has llevado al Congreso? Pues ¿a quién has elegido? Entonces, no hay un filtro adecuado, idóneo, correcto, previsible en los partidos o organizaciones políticas para poder establecer a qué tipo de legislador llevan, porque tampoco la Constitución no te pone ninguna regla más que ser ciudadano. Entonces, de alguna u otra manera, digamos que habría que criticar la composición del legislativo. La primera tarea empieza por criticar a los partidos, que son los que los llevan. En cuanto a la legitimidad es vista de dos ópticas, ¿no? La legal y la jurídica a partir de la elección misma, que ya se fue proclamada por orden electoral, esta legitimidad, y la política a partir del compromiso que asume el legislador con lo que ha prometido. Bien, el mandato no es imperativo en el Congreso, es un tema que hay que entenderlo. La Constitución establece que el mandato no es imperativo. ¿Qué significa eso? Que un congresista puede haber propuesto en su campaña, por ejemplo, construir el puente tal o una universidad, y puede no ejecutarlo, no cumplirlo porque la Constitución no le permite hacerlo. Eso es, por ejemplo, él no está obligado por mandato imperativo a hacerlo, ¿no? Entonces, eso genera a veces en la población ciertos síntomas de que el legislador no lo representa o no cumple lo que ha prometido. Porque a veces las propuestas son demagógicas y esa demagogia hace que el legislador pues tenga los votos para poder ser elegido. Eso es por una parte. Lo otro, sobre el tema de las reformas que me planteabas. El tema de las reformas se dan dentro del contexto político que tiene que manejar, evidentemente, tanto el legislativo como un poder del Estado como el ejecutivo. Lo que no existe es una buena comunicación, porque el partido de gobierno no tiene mayoría parlamentaria y eso le impide, evidentemente, ejecutar algunas reformas. ¿Es un candado? Sí es un candado, porque de alguna otra manera, si eso fuera posible, de alguna otra manera de interpretación, se hubiera quizás interpretado como la Constitución sí puede reformarse a través de la constituyente, ¿no? Entonces, son temas pues, que de alguna otra manera juegan a favor y en contra. La última pregunta que me hiciste, no recuerdo. No, era si es que tú creías que era necesario hacer alguna modificación. No sé, Gustavo, ¿tú cómo lo ves?
A ver, la Constitución está compuesta por tres cuerpos, ¿no? La parte de los derechos fundamentales, que está en el artículo 2. Están luego los derechos, digamos, a la propiedad privada, en los derechos fundamentales. Está todo el tema económico, que tiene que ver con el libre empresa, el libre mercado, ¿no? La organización económica del país. Tiene que ver con la estructura del Estado, que son los poderes, y tiene que ver también con los órganos que garantizan la legalidad o la defensa de los derechos fundamentales. Está el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, etc. Entonces, si vamos a hablar de una reforma, tenemos que específicamente identificar qué queremos reformar. Queremos reformar los derechos fundamentales, queremos reformar el modelo económico, queremos reformar la estructura del Estado, queremos reformar los organismos protectores de los derechos fundamentales, como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, etc. Eso es lo primero que hay que hacer. Y el gran discurso que se ha manejado está vinculado estrictamente al tema económico. Por lo tanto, lo que se plantea es una reforma del modelo económico. Ahora, ¿cuál es el impacto de la reforma del modelo económico? Es que tenemos una cantidad de compromisos asumidos como Estado, con empresas privadas y con otros países, organismos multilaterales, respecto al tema de las decisiones que hemos tomado como país, como por ejemplo el tema de los contratos ley con las empresas mineras, explotación de servicios, etc. Y eso es producto de una situación histórica, económica y política que el Perú vivió entre el 90 y el 2000, ¿no? Entonces, si yo quiero cambiar la regla del juego, van a pasar dos cosas muy claras. Para empezar, si digo que voy a restringir el tema de la inversión privada, voy a retraer el mercado. Es decir, la inversión privada no se va a quedar en el país, va a buscar un lugar más propicio para invertir. ¿Y por qué lo haría? Porque estamos en una región que en los últimos años está teniendo un cariz socialista muy marcado. Lo tiene Argentina, lo tiene Chile recientemente con su reforma, lo tenía Venezuela, lo tiene Brasil, Bolivia, Ecuador. Entonces hay un aire, un ambiente, digamos, muy socialistoide dentro de América que está restringiendo un poco el tema de la inversión privada y los capitales van saliendo. Recuerda que gran parte de la inversión privada en nuestro país viene de Chile, viene del sur, aparte de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué los chilenos tienen su capital en el Perú? Porque hay el espacio necesario como para poder crecer. Si nosotros establecemos restricciones en el mercado, lo que hacemos es que esos capitales se vayan. Y toda la agroindustria desarrollada en el sur del país probablemente se aparecería y generaría pues el caos del desempleo. Hablando de una reforma agraria que en realidad de pronto no sería muy bien manejada. Los capitales argentinos igual quieren migrar como los brasileños y el Perú es una magnífica opción para poder emigrar. Si restringimos el tema de la inversión privada, los capitales van a salir. El otro mensaje que se envía es el tema, por ejemplo, de la prohibición de las importaciones y vivir una especie de consumo interno. Lo cierto es que ni siquiera el arroz o la papa que produce el Perú logra cobertura todo el mercado y tenemos que importar, y esa importación es en dólares. Y si hay especulación y el dólar sube, los productos suben. Entonces, si vamos a hacer una reforma, tenemos que saber exactamente qué vamos a reformar. Y eso es lo que no se dice. Eso es lo que no se dice en concreto. Entonces, parece más un discurso demagógico, político, de campaña, más que un discurso que verdaderamente apunta a una reforma política, social y económica que impulse el crecimiento del país. Miguel, tú has dicho varias cosas y afirmaciones que es sumamente interesante, pero yo quiero entrar a dos. No voy a tocar del modelo económico porque creo que se ha hablado mucho de ello, muchísimo en el país, pero hay personas que dicen que el modelo no ha sido del todo exitoso. Yo creo que el modelo ha sido exitoso, más no ha llegado como podríamos haberlo hecho de forma mucho más cercana y la población ha podido beneficiarse mucho más. A lo mejor ahí sí hay un mea culpa, a lo mejor que podríamos haber mejorado. Siempre es perfectible. Pero el primer punto que tú has mencionado es el tema de los partidos políticos, ¿no? Y en estos días la Comisión de Constitución ha cambiado, ¿no?, el tema de las elecciones primarias para las elecciones regionales y municipales. Han salido los grandes reformistas de esta reforma política, ¿no? El señor Tuesta Soldevilla, ¿no? En estos días han salido en la televisión. Y la gran pregunta que se hace las personas es, bueno, los partidos políticos, la narrativa que ha venido, o el discurso que se ha dado ahorita es, pues están petardeando la reforma política, ¿ok? La reforma política la están tirando abajo, este Congreso, esta comisión, estos congresistas de la Comisión de Constitución. Todavía no ha ido al Pleno, pero prácticamente ya salieron en masa a decir que esto es ir en contra, estamos retrocediendo. Yo digo, en este momento como está el país, ¿es tan importante esto? Los partidos políticos no están bien formados, definitivamente, creo que hay falta algunos puntos por mejorar, pero
es tan prioritario esto para que los medios de comunicación salgan hablando de la gran reforma política cuando la gente en las regiones está que se muere de hambre. O sea, a veces no entendemos, ¿no? Estamos en la nebulosa. No sé qué opinas tú, si realmente esta reforma política, el que no haya elecciones primarias, afecta a la economía o afecta más este ruido político que ya lo mencionó Julio Velarde, de que si no hubiera ruido político, el dólar estaría a 3.6, 3.7 y no 4.10 como está hoy. ¿Cuál es tu opinión sobre respecto a ello? Bueno, hay un tema que es claro, ¿no? En realidad, el país, como tú lo has mencionado, tiene temas más medulares o más importantes que poder debatir. El tema de la reactivación económica, a propósito del tema del estancamiento que ha generado el COVID con la pequeña y microempresa, como el sector turismo y producción el año pasado, merece que el país se preocupe, o el presidente o el Congreso, por ese tema en particular. Se evita el debate del presupuesto. Y más que hablar de subsidios, de cómo vamos a regalar el dinero a uno, o darle un bono, etc., es saber cómo vamos a sincerar la economía para los años que vienen, porque ese pasivo que arrastramos del año pasado nos va a pasar la factura en los años que vienen, porque el dinero ha estado saliendo y evidentemente la caja se ha ido reduciendo. Entonces, mientras más hablemos de subsidios, que se ve que es populista, mediático, temporal, y genera réditos políticos, lo real es que eso a la larga nos genera problemas, y esa experiencia la tenemos hace muchos años. Entonces yo creo que el presidente debe centrarse, como el Congreso, en ese tema, la reactivación económica. Y lo segundo es el tema de la salud. No hemos terminado de vacunar a las personas, la presencialidad sigue siendo todavía un mito, no rezan todos, en las universidades, en los colegios, en algunos trabajos. Entonces hay temas que son más importantes y medulares. El tema, por ejemplo, de impulsar la inversión privada, de fomentar el tema de la construcción. Usted ve, por ejemplo, que hoy el sector de construcción está paralizado igual que el crédito hipotecario. O sea, hay un estancamiento que está generando un conflicto en la parte de propiedades. Entonces, hay una agenda más importante que, por ejemplo, el tema interno de los partidos políticos. Hablar que genera un sobrecosto es un absurdo. El señor Teodoro Solevía es un hombre que ha trabajado para todos y todas en todos los tiempos, y donde mejor le paguen, él se queda, ¿no? Y maneja el discurso más interesante. La vez pasada fue, recordemos, miembro de un comité de asesores entre el gobierno de Ciro Vizcarra, y antes fue también, pues en época de Fujimori, también miembro de Jurado de Elecciones. Entonces es una persona pues, que se acomoda conforme van los vaivenes. ¿Quién lo estará financiando? Ahora no lo sé. Pero el tema concreto es que esto no afectaría a los partidos. ¿Por qué? Si vamos a una elección interna en las organizaciones políticas, estamos generando tres factores que van a pasar. Lo primero que es una amplia movilización, definitivamente. Lo segundo es que esa movilización genera un gasto porque el OMP tiene que verificar si es que se cumplen lo establecido por la ley para las elecciones internas. Esas elecciones internas que va a promover, que los candidatos que se postulan para los cargos, como viene Navidad y las actividades, van a hacer actividades proselitistas internas para generar mayor votación. ¿Qué significa eso? Mayor contacto con la población. Una población que todavía no terminó totalmente de ser vacunada. Entonces, es un tema pues irresponsable. Pareciera que quien lo propone ir en contra no sabe que dentro de un partido hay vida, y que yo sepa, el señor Solevía nunca militó en un partido, y no sabe qué es ser candidato, no sabe qué es ser personero. Entonces, lo que de alguna otra manera conocemos la vida interna de un partido, sabemos que hay todo un movimiento detrás de una elección. La elección de delegados, las preselecciones, significa un mundo de movimiento de candidatos que se movilizan a nivel nacional. Entonces, postergarlas en este plazo sí es estratégico para evitar el tema de la continuidad de la pandemia. Genera también de alguna otra manera un poco gasto a la OMP para poder verificar el tema del cumplimiento, porque la OMP verifica, basta los locales de elecciones para verificar que se cumpla con eso. Es un ahorro para la OMP hasta cierto punto, y ayuda a que la elección sea mucho más rápida. Ahora, más que preocuparse por si se da o no se da, el tema es sobre el método de elección que tienen los partidos, ¿no? No importa cuántas leyes creemos, si las personas siguen pensando actuando igual. Perfecto. Sí, me ibas a preguntar algo, creo, Gustavo. No, yo creo que Gustavo va por la misma línea. O sea, en realidad, Miguel, lo que tú dices va un poco hacia lo que es también la reforma de la Constitución. O sea, las leyes, el problema en el país es que las leyes se hacen sin pensar en lo que la gente necesita. Y en estos momentos se necesita, como decías, una reactivación económica. Da lo mismo si es que los partidos tienen 1, 2, 3, 4 elecciones. El enfoque debería estar en reactivarnos económicamente. Pero quería cerrar con un punto contigo. ¿Qué tan importante es la ley en un país que no se cumple? O sea, ¿acaso el problema que tenemos hoy día en la economía, en la informalidad,
¿Es por la Constitución, por la falta de salud? ¿Es culpa de la Constitución o es culpa de las autoridades que no la han hecho cumplir o que no han cumplido lo que la Constitución dice? O sea, eso es lo que tenemos que tener claro los ciudadanos. ¿Qué vale? ¿La ley o termina siendo simplemente un papel si es que el funcionario no lo hace cumplir? No sé si nos puedes dar un alcance más directo sobre ese aspecto. Claro, un tema importante en todo Estado y en toda nación es el concepto y el ejercicio de ciudadanía que tiene cada persona. Y el ejercicio de la ciudadanía involucra muchos conceptos dentro: valores, ética, moral, cumplimiento, respeto a la ley. No importa cuántas leyes tengas, si tu comportamiento es anticívico, si tu comportamiento es, digamos, permanentemente conflictivo, y si no has logrado entender que un elemento vital en la democracia casualmente es la pluralidad de ideas, es, digamos, la posibilidad de poder consensuar propuestas y poder entendernos. Entonces hay un tema aquí clave que tú has mencionado que viene a colación, es lucha contra la corrupción. Estamos en un país que piensa que la corrupción es, digamos, el pan de cada día de la administración pública. Y estamos frente a un Estado que poco o nada hace para luchar contra la corrupción. Recientemente, por ejemplo, el presidente anunciaba que iba a crear un organismo paralelo a la Contraloría desde el Ministerio de Economía para controlar el gasto. Creo que lo más lógico es fortalecer la Contraloría, más que crear un organismo paralelo. Y respecto a lo que Gustavo decía sobre que se queja que no hay plata, plata ha habido. Los gobiernos regionales y locales devuelven dinero al presupuesto nacional. Son malos administradores, son pésimos gestores y son los lugares donde la corrupción casualmente se enquista. Un ejemplo clave es que hace poco la Contraloría presentó un proyecto de ley para crear el registro de consultorías del Estado y hacerlo transparente. Pero sin embargo al Ejecutivo no le ha interesado y tampoco al Congreso, cuando debería ser importante saber esas consultorías millonarias que tiene el Estado, a dónde van, quién se las lleva y cómo las contratan. Entonces, el tema de la credibilidad y el ejercicio de la ciudadanía va a tener por el tema de cómo el Estado se pone frente a la corrupción. Y son temas pues que evidentemente, como tú dices, genera esa habilidad. Por eso es que esa frase popular que se decía, roba pero hace obras, ¿no? Es un poco, digamos, la conclusión de un ciudadano que que ha terminado por aceptar que la persona que llega al ejercicio del poder público tiene que robar siempre y cuando le haga algo, y vota por él. Y eso es, digamos, una sociedad pues totalmente corrompida, no se puede pensar así, ¿no? O sea, es un tema, como tú dices, que tiene que ver con eso. Totalmente, Miguel. Muchísimas gracias. El tiempo nos ha ganado. Ya Gracias. para nosotros ir cerrando, le damos muchísimas gracias. Te agradecemos que has estado con nosotros. Fernando, vamos a una pausa, creo, para Sí, ir a dar el cierre final del programa, ¿no? efectivamente, nos vamos a una pausa. Muchísimas gracias, Miguel, y volvemos con el cierre para un ping-pong rapidito entre Gustavo y yo para cerrar este programa. Nos vemos en unos minutos. Gracias por la invitación. Buen fin de semana. Ya retornamos en Hablemos de Políticas Públicas. RCR, la red que comunica y une al Perú. Sigamos en sintonía de Hablemos de Políticas Públicas. Bueno, amigos, llegamos ya a la parte final, a este ping-pong de conclusiones con Gustavo. Gustavo, a ver, ¿qué te ha parecido el programa de hoy? ¿Qué cosas nos deja para la gente que nos escucha? ¿Qué podemos aprender de lo que hemos hablado hoy día con Abel y con Miguel? Yo creo que, mira, Fernando, hemos tenido, por un lado, Abel nos ha comentado lo que está pasando en las regiones del país, lo que está pasando el ciudadano de a pie, aquel que la sufre, aquel que tiene que pagar a la SUNAT, aquel que tiene que fraccionar su deuda, aquel que está buscando cómo pagar el día a día, ¿no? Y como nosotros, buscando el día a día, tratando de hacer las cosas lo mejor posible y llevarle un pan a la boca a nuestros hijos. Esa es la realidad, pagar nuestras deudas, y eso es lo que estamos viviendo. Y no está llegando la famosa reactivación económica, pero sí nos preocupa seriamente el tema gremial y el tema de los sindicatos. Se están infiltrando y los van a satanizar para decir que ellos son los malos de la película. Advertido estamos, ese es un plan, y está clarísimo que ese es el plan que tienen por el lado de Perú Libre. Lamentablemente, ¿no? En vez de ser un partido de repente de izquierda, pero una izquierda clara, que socialista,
y se puede entender y se puede respetar dentro de los parámetros democráticos. Con respecto a Miguel, lo que me queda claro es que este rum de la reforma política y de que las primarias, me huele a que muchos están como viudas que se han acabado las consultorías y tenían la esperanza que si había primarias iba a haber un análisis, una investigación de cómo fueron las primarias y los índices y los indicadores que se ha dado por la reforma política y la implementación de las primarias, ¿no? Una consultoría de 1 millón de soles, ¿no? Que tranquilamente entre 3 o 4 de los señores que algunos mencionados probablemente lo ganaban, y todos estábamos sabiendo que ya se fue esa plata. A lo mejor lo que ha pasado con esto, lo que está pasando es que le estamos quitando una buena opción a algunos consultores. Más allá que estamos a favor, particularmente lo digo, a favor de que los partidos políticos tienen que ser partidos sólidos, consolidados, y no tampoco movimientos regionales y no carpas que se arman solamente cada vez que hay elección. Creo que esto nos deja claro. Y el tercer punto, y ahí lo cierro, ¿tú qué piensas? Es el tema constitucional, ¿no? La panacea es el tema constitucional, pero con la Constitución no se come. La Constitución solamente te da mecanismos para que tú puedas trabajar. Y lo que necesitamos es chamba, trabajo, lo que necesitamos es el día a día, lo que necesitamos es progreso, crecimiento económico, necesitamos salud, necesitamos mejor educación, más allá de temas legales y si la Constitución o no, porque les aseguro que cambiaron la Constitución en Bolivia o quisieron cambiarla, creo que no sé si llegaron a cambiarla, en Venezuela, ¿no? En Nicaragua, ni qué decirlo, y salieron de la pobreza. Esa es la gran pregunta que hay que hacernos, ¿no? Creo que no. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, yo creo que esa es una lección clara. ¿Cuántas leyes tenemos? ¿Cuántas normas saca el municipio que tienen ustedes, señores que nos escuchan, alrededor? Todos los reglamentos que ponen, pero ni las autoridades lo cumplen. Entonces, ¿de qué nos sirve cambiar una constitución si es que los gobernantes no lo van a hacer? En estos momentos nos encontramos en una situación, creo yo, como nos dijo nuestro primer invitado, Abel Dongo, en la que los micro y pequeña empresa necesita trabajar, necesita que lo dejen trabajar, y creo que esa es la prioridad número 1 que debería estar afrontando el gobierno. Si cambian el papelito o no cambian el papelito que dice lo que más adelante debe pasar, no creo que sea tan relevante como reactivar la economía, que es lo que nos da el pan que podemos llevar a nuestras casas todos los días. Desde ese aspecto, sí, yo veo con mucha pena que efectivamente, como comentaron Abel Dongo, que el gobierno esté tratando de infiltrarse e insertarse en las asociaciones gremiales y sindicales, en las asociaciones de mercados, de galerías, porque son personas oportunistas que llegan con un carnet del partido político y no llegan a construir y a trabajar como sí lo ha hecho muchísimas personas. Entonces hay que estar advertidos, hay que tener mucho cuidado y hay que seguir fortaleciendo lo que nos caracteriza como peruanos: el trabajo y el trabajo. Por eso somos el país más emprendedor del mundo y tenemos que demostrar que gracias a nuestro trabajo es que este país ha salido adelante. Desgraciadamente no al de los políticos, y una vez más tendremos que hacerlo de esa manera. Creo que eso es todo por hoy y nos vemos el próximo sábado para seguir conversando sobre políticas públicas. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en todas las regiones del Perú. Que tengan una muy buena semana. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas.